En la siguiente parte del cuestionario se habla sobre lo que es calor y temperatura. Para eso aquí está un video del cual voy a mostrar una parte que sirve para esta explicación. Para poder entender el fenómeno del calor es necesario recordar el modelo atómico de Bohr, el cual establece que un átomo está formado por un núcleo en el cual se pueden encontrar cargas positivas y neutras, y alrededor se encuentran los electrones. Se sabe que si un átomo cuenta con más de una carga se convierte en un ion positivo o negativo según sea el caso. Aquí se muestra uno positivo y las líneas azules que hay a su alrededor son para ejemplificar lo que es el campo eléctrico. Hay que recordar el campo eléctrico, que es una región del espacio alrededor de una carga positiva o negativa, dentro de la cual se encuentra el efecto de fuerza eléctrica, la fuerza con la que se atraen dos cargas de signo contrario o se repelen dos cargas del mismo signo. Entonces, en esta parte del video se empieza a hablar sobre que si se tiene una partícula y esta se acelera, pues obviamente también lo va a hacer su campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico es una propiedad que poseen estas partículas. Así que voy a adelantar un poco para que se entienda mejor esta explicación. En resumen, la idea es la siguiente. Cuando se tiene una partícula y se le cambia su velocidad, ya sea que acelere o desacelere, el campo eléctrico que está cerca pues va a cambiar al mismo ritmo que cambia el movimiento de la partícula. Sin embargo, el resto del campo eléctrico que no está tan cerca pues no cambia tan rápido. Por lo tanto, se crea una perturbación o una deformación en el campo eléctrico de la partícula. Esta deformación posee la característica de propagarse a través del espacio. Puede atravesar la materia, puede atravesar el vacío, y esta deformación va a afectar a los campos eléctricos que se encuentren cerca. Cuando un campo eléctrico se perturba, también lo va a hacer la partícula a la que pertenece, y los humanos lo podemos sentir en forma de calor. Cuando alguien está bajo los rayos del sol, bajo la radiación solar, bueno, a este fenómeno de la propagación de la perturbación de los campos eléctricos se le conoce como radiación electromagnética. Cuando alguien está bajo la superficie del sol, cuando exponemos nuestra piel, podemos sentir esta radiación en forma de calor. Existen diferentes formas de manifestación de lo que es la radiación electromagnética. Sin embargo, el calor es la que nos interesa en este momento. Esta perturbación, les repito, se llama radiación electromagnética y es una forma de explicar el fenómeno del calor. Obviamente, el calor comúnmente lo medimos en ciertas unidades de medida, como son los grados Celsius, lo cual son lo mismo que los grados centígrados. Sin embargo, esta es una escala que se estableció a partir de un experimento en el cual se dividió en 100 los niveles de temperatura que se requerían para que el agua empezara a hervir. Sin embargo, esa es una escala experimental solamente, que sirve para utilizarse en cuestiones de reporte del tiempo, por ejemplo, es algo muy común. Sin embargo, no es una escala absoluta. La escala absoluta de temperatura para el sistema internacional de unidades son los grados Kelvin. En el sistema inglés, una escala muy común son los grados Fahrenheit. Sin embargo, su escala absoluta son los grados Rankine. Y obviamente existen fórmulas para hacer las conversiones entre una u otra. Y de eso es lo que trata esta parte del cuestionario. La diferencia fundamental entre lo que es calor y temperatura es que el calor es un fenómeno físico debido a la radiación electromagnética, y la temperatura es un método que los humanos utilizamos para medir dicho fenómeno.
continuando un poco con esta presentación, hay una pregunta que habla sobre cuáles son los mecanismos de transferencia de calor. Debido a su naturaleza, existen tres que se estudian normalmente en las materias del área térmica de la ingeniería. Estos tres son la conducción, convección y la radiación. La conducción hace referencia a cuando se transmite calor de un objeto que está en contacto con otro. De acuerdo a las leyes de la termodinámica, si se tiene un objeto con una temperatura alta y hace contacto con un objeto de menor temperatura, entonces uno va a absorber energía en forma de calor y el otro la va a ceder hasta que ambos se encuentren a la misma temperatura, hasta que alcancen un equilibrio térmico. A eso se refiere. La convección se refiere a cuando se transmite calor a través de un fluido. Sabemos que los fluidos son gases o líquidos. Ese caso lo podemos observar, por ejemplo, cuando utilizamos el radiador de un vehículo. No es mi área la mecánica automotriz, sin embargo, el líquido que atraviesa el radiador absorbe el calor, por lo tanto disminuye la temperatura y porque la absorbió el líquido, que es agua. A eso se refiere la transferencia de calor por convección. Y la transferencia de calor por radiación, pues es como ya vimos la radiación electromagnética en sí, por ejemplo, la que nos llega desde el Sol hasta algún satélite que se encuentra en órbita con la Tierra, o es el mismo calor que llega desde el Sol hasta la Luna, por ejemplo. Esos son los tres métodos de transferencia de calor.